Bueno, para dar por finalizado lo que es el desarrollo de este caso especial, recuerden que estamos hablando de la obra efectuada sobre inmueble propio, ¿sí? Ya hablamos sobre el tema del el hecho imponible en sí, ¿sí? Su artículo 1, inciso B, y el artículo 3, inciso B. Hablamos sobre las características particulares que tiene que tener el sujeto, ¿sí? El sujeto que debe encuadrar bajo la figura de empresa constructora a efectos de que se pueda, de que se configure el hecho imponible. Nos resta hablar, para poder concluir con lo que es el desarrollo de este caso especial, sobre lo que es el nacimiento del hecho imponible, de este hecho imponible complejo, la base imponible de esta obra, de la transferencia de la obra sobre inmuebles propios, y hablar sobre el tema de alícuotas, ¿sí? Con relación a lo que es el nacimiento del hecho imponible, recuerden que en el artículo 5 ustedes tienen los diferentes elementos que se deben tener en cuenta, los diferentes casos que se deben tener en cuenta a los efectos de evaluar cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible en el caso de los diferentes casos planteados por el artículo 5. En particular, el artículo 5, inciso E, establece cuándo queda materializado el nacimiento del hecho imponible en el caso de las transferencias efectuadas a título oneroso, en el caso de obras sobre inmueble propio. Y en el caso particular que estamos analizando, el artículo 5, inciso E, me establece que el nacimiento de la obligación tributaria, está diciendo básicamente cuándo nace el IVA, se produce con la transferencia a título oneroso del inmueble, ¿sí? Ese será el elemento que determinará el nacimiento del hecho imponible. La norma aclara que esta transferencia podrá quedar configurada ya sea con el otorgamiento de la escritura o el boleto y posesión, recalquen por favor, son las dos cosas, escritura o boleto y posesión, lo que ocurra con anterioridad, ¿sí? Con lo cual, generado cualquiera de estos dos hechos, ¿sí? Se produce lo que es el nacimiento del hecho imponible de lo que es la obra sobre inmueble propio. En el caso de que la transferencia se generara por subastas públicas, bueno, la propia norma aclara que el nacimiento del hecho imponible quedará configurado a partir del momento que quede firme el auto de aprobación por parte del juez que intervenga en el remate, ¿sí? Aspecto importante. Y en el caso de las expropiaciones, en el caso que la transferencia tuviera como origen una expropiación, ya aclaramos que las expropiaciones no se encuentran alcanzadas por el impuesto agregado. Un caso particular, que también es importante tenerlo en cuenta, y que también lo encontramos en el artículo 3, en el tercer párrafo del inciso del artículo 5, es que cuando la realidad económica de una operación indique de que una transacción que ha sido originalmente planteado como una locación de inmueble con opción a compra, ¿sí? Piensen ustedes, hice un alquiler, alquilé la propiedad con opción a compra, ¿sí? Pero cuando la realidad económica indicara que desde el mismo momento de su concretación, de su concertación, esto en realidad de ser una locación de inmueble con opción a compra, se ha tratado en realidad de una venta financiada, ¿sí? Lo que me establece la norma es que el hecho imponible se perfecciona o queda configurado con la entrega de la tenencia, ¿sí? de la propiedad, y que la base imponible estará conformada por el 100% del precio de la locación. Esto es para evitar, ¿sí? de que se simulen locaciones de inmuebles con opción a compra, cuando en realidad lo que estoy haciendo es entregar la propiedad en su totalidad y disfrazarlo bajo una locación. Recuerden que si es locación, yo voy pagando IVA a medida que se van devengando los ingresos por los alquileres, ¿sí? En este caso, si la realidad indica de que yo quise utilizar esta figura para simular una venta financiada, desde el mismo momento que se entregue el bien y por el precio total de la locación, nacerá el 100% del hecho imponible, ¿sí? Esto, a ver, esto no quiere decir que estén prohibidas las operaciones de locación de inmueble con opción a compra. De hecho, están permitidas, y es lo que conocemos comúnmente como el régimen del leasing. Con su anteriormente existía una norma que era la ley de leasing, la ley 25.248, hoy incorporaba todo este régimen de locación con opción a compra al Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales no se cumpla con los parámetros, los requisitos establecidos para que encuadre bajo la figura del leasing, y la realidad económica indicar lo distinto, de que quise simular una venta financiada a través de una locación con opción a compra, bueno, se dispara esta presunción, ¿sí? del tercer párrafo del inciso del artículo 5. ¿Sí? Punto importante a tener en cuenta. Otro punto importante, en el caso del nacimiento de la obligación tributaria, recuerden que el artículo 5, último párrafo, hace referencia a los señas o anticipos sobre una operación.
Y en el caso de congelar en precio, ¿cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible para el caso de señas o anticipos? Bueno, lo que estamos analizando es qué pasa cuando hay señas o anticipos a cuenta en el caso de obras sobre inmueble propio. Si piensen ustedes que realizaron una obra y les van pagando anticipos, ¿sí? Ustedes agarraron, vendieron la obra a plazo, la pueden haber vendido, y fueron cobrando señas o anticipos por esa venta. Lo importante tener en cuenta es que en el caso de las señas o anticipos que estén vinculados a una obra que esté realizando sobre inmueble propio, el hecho imponible se perfecciona sobre el total de esos anticipos. Es decir, lo que me está diciendo es que si voy cobrando anticipos, esos anticipos están alcanzados por el impuesto al valor agregado, ¿sí? Estos anticipos de obra forman parte del valor sobre el cual se deberá pagar IVA con motivo de la obra, ¿sí? Repito, aunque no se haya entregado la posesión o no se haya realizado la escritura, estos anticipos son a cuenta de ese hecho imponible que van a hacer más adelante, que dijimos que nacía el hecho imponible con la escritura o con el boleto más posesión. Sin embargo, en el caso de que yo reciba anticipos o señas a cuenta del precio de esta obra que estoy vendiendo de manera financiada, esos anticipos formarán parte del precio de la operación, en este caso mi operación obra sobre inmueble propio, y estarán alcanzados por el IVA. ¿Sí? Con lo cual es como que se toma cuenta del precio de la obra. Recuerden que la obra es lo que se graba con el IVA. Sin embargo, también se ha establecido la posibilidad de poder pedir la autorización, ¿sí?, al fisco para no ingresar el tributo que se corresponda con estas señas o anticipos a cuentas de esta obra, ¿sí? Porque se puede dar el caso de que las señas que yo haya pagado, piensen ustedes que voy recibiendo señas, y a medida que voy recibiendo señas tengo que pagar el IVA, y en principio este es el IVA que pago a cuenta de la obra, ¿sí? Si yo puedo demostrar de que estos anticipos ya el IVA que he pagado por estos anticipos va a superar el IVA que debería pagar por toda la obra, puedo pedir al fisco de que me autorice a no seguir ingresando el IVA por estas señas o anticipos, ¿sí? Este es un punto importante también a tener en cuenta, ¿sí? Esto lo encontramos en el artículo 25 del decreto reglamentario y en el artículo 45 del decreto reglamentario, ¿sí? O sea, todo lo que es referido a señas, artículo 5, último párrafo, ¿sí? Y en particular que estas señas o anticipos vinculadas a obras sobre inmueble propio, que sabemos que van a estar grabadas, en qué momento, que el momento que nazca el hecho imponible, si hay señas o anticipos, estas señas o anticipos hay que pagar IVA por estas señas o anticipos a cuenta del precio, y en el artículo 45 del decreto se me da esta posibilidad u opción para pedir al fisco que me permita no seguir ingresando el IVA por estas señas o anticipos, cuando yo, de acuerdo a la estimación que haga, ya puedo determinar que con lo que ya he pagado de IVA, se va a superar el valor atribuible a la obra, que sobre el cual debería pagar IVA en este hecho imponible complejo del cual hemos hablado, ¿sí? El punto que sigue, para poder hablar, ¿sí?, ya que hablamos sobre el nacimiento del hecho imponible, es hablar de la base imponible. En general, todo lo que es vinculado a base imponible, tenemos un artículo madre, un artículo general, que es el artículo 10 de la ley del IVA, y en su sexto y séptimo párrafo tenemos todo lo vinculado al nacimiento del hecho, a lo que es la determinación de la base imponible de mi hecho imponible obra sobre inmueble propio, ¿sí? Recuerden dos conceptos esenciales sobre los cuales hemos venido hablando, ¿sí? La transferencia que pueda haber de terrenos o de una obra preexistente, ¿sí?, la venta de un inmueble o la reventa de una obra, se encuentra siempre fuera del objeto del impuesto. Acá solo estamos hablando de la posible determinación de la base imponible de una obra realizada sobre inmueble propio por parte de un sujeto denominado empresa constructora, que en la medida que esté grabado, ¿sí?, tenemos que determinar cómo se arma la base imponible. En el caso del artículo 10, el sexto y séptimo párrafo, se me aclara que en el caso del hecho imponible, obra sobre inmueble propio, el precio neto de la operación, el precio neto computable, recuerden, el precio sobre el cual calculo el IVA, ¿sí?, de cualquier operación grabada, estará dada por la proporción atribuible a la obra grabada y que fuera convenida por las partes. Es decir, lo que estará grabado, que ya hemos hablado muchas veces, lo que está grabado es el precio neto, ¿sí?, y que se va a conformar por la proporción
atribuida a la obra, ¿sí? La proporción que, convenida por las partes, se haya atribuido a la obra. Solo se graba obra, ¿sí? No se graba venta de terreno, no se graba reventa de obra. Con lo cual, en el caso de obra sobre inmueble propio, el precio neto computable, ¿sí? La base imponible, estará dada por la proporción que, convenida por las partes, le sea atribuible a la obra, ¿sí? Pero bueno, claramente, fíjense que es importante que si no hubiera una aclaración, las partes podrían convenir que en la venta total del inmueble, que tiene parte de terreno y parte de obra, podríamos decir que convenimos que la parte de obra es el 1%, ¿sí? Para pagar lo menos posible. Bueno, para evitar de que esta convención de las partes vaya en contra de la realidad de la operación, se aclaró que esta proporción, convenida por las partes, no puede ser menor a la proporción de obra que surge de acuerdo a la valor fiscal. Recuerdo que en la valor fiscal vamos a poder tener cuál es la proporción que surge atribuible a obra o a terreno, con lo cual esta proporción convenida por las partes, por la cual pagaremos IVA, no puede ser menor a la proporción de obra, a la porción de obra que surja atribuible de acuerdo a la valor fiscal, y en el caso que no haya valor fiscal, la obra que estará alcanzada será la obra que se determine por aplicación de la suma de todos los costos que yo hubiera incurrido para la determinación, para la realización de la obra. Costos calculados o determinados según la aplicación de las normas del impuesto a las ganancias. Otro punto importante, muy importante, lo vamos a ver en los prácticos, en los casos prácticos, en el práctico número 4,
vamos a ver un caso particular de aplicación de esto que vamos a explicar ahora, ¿sí? Simplemente ahora vemos una pequeña introducción teórica, pero es común que en el caso de que yo haga la venta de una obra sobre inmueble propio, la financie, ¿sí? Cobre cuotas, y que estas cuotas tengan intereses, es decir, que haya intereses por el pago diferido en la compra que le pueda hacer a una empresa constructora de esta obra sobre inmueble propio. Ya vamos a ver, y esto está en el artículo 10, recién mencionamos los artículos que estaban vinculados, el sexto y séptimo párrafo. En el séptimo párrafo, ¿sí?, de lo que es el impuesto al artículo 10 del impuesto al agregado, me hace referencia a qué pasa en aquellos casos en los cuales hay intereses pactados por el pago diferido en el caso de las compras que yo le hago a una empresa constructora. Y acá lo importante es definir, ¿sí? Recordemos que son anticipos a cuenta de precio, anticipos a cuenta, en donde lo importante y determinante es saber si estos anticipos, ¿sí?, que recuerden tienen un interés metido adentro, son realizados antes del nacimiento del hecho imponible o después del nacimiento del hecho imponible. Es decir, la clave es determinar si estos anticipos que tienen intereses son cobrados, percibidos con anterioridad al nacimiento del hecho imponible. Recuerden que el hecho imponible nacía con la entrega de la escritura o boleto más posesión, de las dos cosas lo que ocurría con anterioridad. Con lo cual, el factor determinante es si el anticipo que tiene intereses es percibido antes del nacimiento del hecho imponible o después del nacimiento del hecho imponible. ¿Por qué decimos esto? Porque estos anticipos, que incluyen intereses, ¿sí?, se van a considerar que forman íntegramente parte del precio neto grabado. Lo que estamos diciendo con esto es que el monto del anticipo más el interés integrará el monto total del valor de la obra, con lo cual, si forma parte del precio neto, estará grabado íntegramente, con lo cual estos intereses, ¿sí?, sumado al anticipo, integran el precio neto, se considera mayor precio a los efectos de la determinación del valor de obra grabado, ¿sí? ¿Qué pasa con posterioridad? Ya vamos a ver que con posterioridad hay dos posibles posturas, ¿sí? Ya vamos a ver sobre las cuales como cátedra nos hemos asentado, pero básicamente la primera postura es que estos intereses, con posterioridad a lo que es el nacimiento del hecho imponible, no estén grabados o estén grabados. O sea, estén grabados por ser considerado un hecho imponible autónomo, por aplicación de lo que es el artículo 10 del decreto reglamentario. En nuestra posición esto es incorrecto, ¿sí? A nuestro modo de ver, los intereses generados con posterioridad al nacimiento del hecho imponible no se encuentran grabados, ¿sí?, por lo que es el principio de unicidad, ¿sí?, y por los fallos y antecedentes que ya hemos reiterado en varias oportunidades, ya sea en la causa Crice o en la causa Angulo, ¿sí?, en donde los intereses, salvo que provengan sean accesorios de una operación principal grabada, estarían alcanzados, de lo contrario no. En nuestra postura, ¿sí?, los intereses generados con posterioridad al nacimiento del hecho imponible, ¿sí?, no se encuentran alcanzados por el impuesto agregado por aplicación del criterio de unicidad y estos antecedentes que hemos mencionado ya reiterado en varias oportunidades, ¿sí? Con lo cual, antes del nacimiento del hecho imponible forman parte del precio neto grabado, con posterioridad al nacimiento del hecho imponible los intereses no forman parte del precio, con lo cual no entendemos de que estén grabados, ¿sí? Con lo cual no se encuentran grabados y así vamos a hacer, ese es el criterio que vamos a tomar como cátedra, ¿sí? Con lo cual, cuando hablemos de intereses pactados por el pago diferido, que forman parte de anticipos, decimos que lo que hay que ver es si son anteriores o posteriores al nacimiento del hecho imponible. Los que sean percibidos con anterioridad integran parte del precio neto grabado de la obra. Los que sean posterioridad entendemos que no se encuentran grabados, ¿sí?, no forman parte del precio. Por lo tanto, estos anticipos o estas cuotas cobradas con posterioridad que incluyen intereses, al estar la cuota no grabada, el interés tampoco estaría grabado por el principio de unicidad al cual hay mucha referencia, ¿sí? A ver, algunos aspectos importantes también para ir terminando con el tema. Todo lo que ha referido al crédito fiscal. Si yo estoy haciendo obras sobre inmueble propio, obra que sé que estará grabada al momento de llevar a cabo la transferencia de esta obra, claramente a medida que vaya realizando la obra, haré realizando compras de bienes o de servicios necesarios para o que estén vinculados para realizar la obra.
Con lo cual acá está la posibilidad de que el crédito facturado se transforme en crédito fiscal que me pueda computar a cuenta del débito fiscal que voy a tener que pagar al momento de llevar a cabo la enajenación de la obra. O en este caso, por aplicación del artículo 12, fundamentalmente de la ley del IVA, tenemos todo lo que es el tratamiento vinculado al crédito fiscal. Con lo cual, si son créditos, ¿sí?, facturados que se encuentren directamente vinculados a una obra que está grabada al 100%, que está toda grabada, cuya enajenación está toda grabada, me podré computar el 100% de los IVAs vinculados a esta operación. Si la obra se encuentra no alcanzada, claramente los créditos fiscales, los créditos facturados, ¿sí?, vinculados a la venta de una obra que no está grabada, no me los podré computar. Y si la obra estuviera parcialmente grabada, debería hacer una apropiación por aplicación del artículo 13 de la ley del IVA. Con lo cual, los créditos fiscales apropiables, ¿sí?, con motivo de este hecho imponible, al igual que en cualquier hecho imponible, tendremos que ver qué vinculación hay entre el crédito facturado, ¿sí?, con relación al hecho imponible que luego se va a generar, ¿sí? Si mi obra está 100% grabada, me podré tomar todos los créditos. Si mi obra no estuviera en nada grabada, no me puedo tomar nada, ¿sí?, el criterio claro de apropiación financiera. Y si mi obra estuviera parcialmente grabada, parte grabada y parte no, debería hacer una apropiación de los créditos facturados para ver qué proporción será crédito fiscal computable contra la proporción de la obra grabada, ¿sí? Con relación a las alícuotas, en lo que es el artículo 28, inciso C de la ley del IVA, me regula cuáles son las alícuotas, en particular aplicable a lo que es obra sobre inmueble propio, ¿sí? Recuerden que en el artículo 28 tenemos todas las alícuotas del impuesto sobre agregado. En general, la alícuota del 10,5 es aplicable en aquellas obras sobre inmueble propio. La norma habla de obras destinadas a vivienda, ¿sí? Acá la aclaración que hacemos es que no debiéramos tener en cuenta el concepto de destino, sino más bien el concepto para el cual fue concebida, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Si yo realicé una obra que estuvo concebida para hacer una vivienda, independientemente que se haya destinado a vivienda o no, ¿sí?, la venta acá de esta obra estará al 10,5%. Por favor, muy importante, ¿sí? Con lo cual, debemos tener en cuenta más bien para qué fue concebida la obra y no para qué fue destinada. Si fue concebida para hacer una vivienda, la venta acá de esta obra estará al 10,5%, ¿sí? El ejemplo típico: compré un departamento, ¿sí?, sin embargo lo utilizo como local comercial, ¿sí? La pregunta es, ¿sí?, si yo hago esta obra, hice una obra de un departamento, independientemente, claramente estuvo destinada para ser una vivienda, para ser utilizada como vivienda. Independientemente de cuál sea el destino que se le dé por parte del adquirente, la venta de esa obra estará grabada al 10,5, ¿sí? A contrario censo, si yo hice un local comercial, ¿sí?, local comercial y lo concebí para que esta obra fuera un local comercial, independientemente que después quien lo haya adquirido lo haya destinado a vivienda, puede ser que lo haya refaccionado y lo haya destinado a vivienda, la venta de esa obra no estará al 10,5, porque independientemente de que fue destinada a un local comercial, a una vivienda, fue destinada a vivienda, pero fue concebida para ser un local comercial. Con lo cual, lo que interesa acá es para qué fue concebida la obra, ¿sí?, y no a qué fue destinada la obra, ¿sí? Por favor, aspecto muy importante. La misma tasa del 10,5 estará aplicable para lo que sea la venta de bauleras o cocheras vendidas en forma conjunta a estas viviendas, ¿sí?, que es construido. De lo contrario, la venta individual de una baulera o cochera no vendida de manera conjunta paga el 21%. Y en el caso de las restantes obras realizadas sobre inmueble propio, que no estén en el 10,5, estarán en la tasa del 21%, ¿sí? Punto importante, ¿sí? Y sobre el cual ya hemos hablado al principio del tratar el tema este de lo que es obra sobre inmueble propio. Y es el caso que está regulado en el artículo 11, tercer párrafo. Fíjense esto, el 11, tercer párrafo regula el caso particular de la transferencia que puede realizar de un inmueble, ¿sí?, que van a estar no alcanzados, ¿sí?, como consecuencia de la desafectación que hago de una actividad grabada. Fíjense qué es lo que me dice el artículo. Cuando se produzca la transferencia a un tercero o la desafectación de la actividad grabada de una obra que originalmente fue construida, ¿sí?,
por parte del sujeto, que puede ser una empresa, una persona humana, sobre inmueble propio, ¿sí? O que fue adquirida una empresa constructora, pero luego yo o la vendo o la desafecto de mi actividad gravada dentro del plazo de 10 años contado de la finalización de la obra o de la afectación de la actividad gravada, lo que me dice el régimen es que esa venta no va a estar grabada. Recuerden que la obra sobre inmueble propio estaba grabada cuando yo la construida para lucrar con su enajenación o con su ejecución o con su posterior venta. En este caso yo hice una obra, sí, hice una obra, lo afecté a la actividad grabada, ¿sí? Es decir, claramente no tuve la intención de salir a venderla, por eso es que no se grabó en su momento. Sin embargo, si yo realicé una obra, la afecté a mi actividad grabada, ¿sí? Y luego yo, antes de transcurrir el plazo de 10 años, la vendo a la obra o la desafecto de mi actividad grabada, tendré la obligación de, primero, no deberé pagar IVA por la venta de esa propiedad, pero sí deberé devolver todos los créditos fiscales que me hubiera computado para llevar a cabo esa obra. El ejemplo típico es no sé, la persona humana o la sociedad que realiza, construye su bien de uso, ¿sí? No sé, tiene su planta industrial y hace una mejora significativa y construye varios locales comerciales adicionales, ¿sí? Que los incorpora como bien de uso. Así claramente los construyó para ampliar la planta, no para venderlos, ¿sí? En ese caso se tomó los créditos fiscales, ¿sí? Porque afectó esa propiedad, esa ampliación de la planta a su actividad grabada, ¿sí? Sin embargo, luego, antes de que transcurran el plazo de 10 años, esta empresa vende esas obras. Bueno, la consecuencia es que esa venta no va a estar grabada por el IVA, ¿sí? No quedará configurado el hecho imponible obra sobre inmueble propio. Sin embargo, tendré como sanción tener que devolver los créditos fiscales que me hubiera computado al haber realizado esa obra en su momento. Otro punto importante, ¿sí? También vinculado a la venta de obra. ¿Qué pasa cuando llevo a cabo la venta de un inmueble? ¿Sí? O sea, cuando hago la reventa o la venta de un inmueble que no hayan tenido obra. Bueno, ya a esta altura deberíamos saber, o lo hemos repetido varias veces, que la venta de un inmueble o la reventa de una obra, está fuera del objeto del impuesto. Acá solo se graba, en este hecho imponible, obra sobre inmueble propio, la obra que abra sobre un inmueble para lucrar con su ejecución o posterior venta. Con lo cual, la mera reventa de un inmueble nunca está alcanzada por el impuesto de valor agregado. Ahora bien, puede ser que en la reventa de ese inmueble incluya dentro de ese inmueble que tenga adentro algunos bienes muebles, ¿sí? Que también esté vendiendo con el inmueble, ¿sí? Pienso, por ejemplo, que vendí un local comercial, que dijimos que es por el valor atribuible a ese local, no va a estar grabado. Sin embargo, adentro de este local comercial hay toda una serie de bienes muebles que el contribuyente tenía afectado su actividad. Ahí damos el ejemplo de aire acondicionados, ascensores, o en el caso de la venta de un campo, todo lo que pueden ser las tranqueras, los molinos, las aguadas, etcétera, etcétera. Así estamos hablando de la venta de un inmueble que no está grabada, pero que tiene metido adentro bienes muebles que individualmente van a estar grabados si solo si estos bienes muebles estuvieron afectados a la actividad del contribuyente. Con lo cual, si el contribuyente desafecta, en este caso, vende el inmueble y adentro tiene bienes muebles, bueno, por la proporción que acuerden las partes de los bienes muebles, sí estará alcanzada por el impuesto de valor agregado, ¿sí? Esta proporción no puede ser menor a la proporción que el valor de esos bienes hayan tenido para el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y solo van a estar grabados en la venta de estos bienes muebles solo en la medida que hayan tenido para el vendedor el carácter de bien de uso o bien de cambio, es decir, que lo haya afectado originalmente a su actividad grabada. De lo contrario, tampoco estarían grabados por el impuesto al valor agregado, ¿sí? Finalmente, le vamos a dar algunos casos adicionales, ¿sí? Vamos a ver algunos casos adicionales, ¿sí? Respecto de cómo cómo puede ser encarado el tema de una obra sobre inmueble propio por diferentes sujetos. Los casos que le vamos a analizar son simplemente para que ustedes tengan un abanico mayor de que recuerden que la obra, el concepto de empresa constructora es un concepto amplio,
y que empresa constructora no necesariamente tiene que ser una empresa, ¿sí? Puede ser una persona humana, puede ser una sociedad, ¿sí? Podemos hablar de consorcios, puede estar la figura de un fideicomiso, es decir, la figura que la ley le ha dado en llamar a empresa constructora puede asumir varios roles, varios ribetes. Acá hablamos de la figura de que se puede realizar una obra a través de la figura de un consorcio, o sea, fue muy común antes de lo que fue el auge de los fideicomisos, realizar consorcios, ¿sí? Consorcios. En el caso de la figura del consorcio, acá distinguimos la figura de aquellos consorcios organizados como sociedades civiles o comerciales, ¿sí? En este caso, estamos hablando de sociedades que se crean, ¿sí? Para poder realizar obras. Claramente estas empresas actuarán como empresas constructoras y la adjudicación que haga la empresa, estas sociedades civiles o comerciales, la adjudicación que le hagan a sus socios, claramente ahí se generará la transferencia grabada, el nacimiento del hecho imponible. Fíjense que estos socios son sujetos distintos de las sociedades, con lo cual la sociedad operó como empresa constructora, construyó el edificio, y cuando adjudicó el bien que le correspondía a su socio, a partir de ese momento se produce la transferencia gravada o onerosa en el impuesto al valor agregado, ¿sí? Distinto es el caso de aquellos consorcios constituidos bajo el régimen de copropiedad, ¿sí? La vieja ley 13.512, ley de propiedad horizontal, hoy ley que ha sido incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Esta era una figura bastante típica antes de que se generalizara el uso de los fideicomisos para poder realizar obras o desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Con lo cual, cuando constituíamos un régimen de copropiedad a través de la ley 13.512, el objetivo fundamentalmente era tratar de unificar gastos, ¿sí? Prorrateados entre diferentes propietarios o locatarios de las unidades. Los consorcios de propietarios pueden inscribirse en el IVA, ¿sí? De hecho, pueden inscribirse a efecto de poder computarse los créditos fiscales vinculados a la obra que van a llevar a cabo, créditos fiscales que luego pueden ser apropiados y trasladados a cada uno de los integrantes, ¿sí? La clave y quizás diferencia más importante entre los consorcios organizados, ¿sí? Bajo el régimen de copropiedad de 13.512, ¿sí? Este régimen de propiedad indivisa, respecto de las sociedades, es que en el caso de los condominios, estos condominios indivisos, ¿sí? El condominio no posee una personalidad distinta a la de sus componentes, ¿sí? Somos nosotros mismos quienes nos organizamos para poder hacer la construcción hasta ver la figura del régimen del condominio indiviso, con lo cual la asignación que termina haciéndose en definitiva, luego de construida la propiedad, no se considera transferencia, ¿sí? Es decir, la mera adjudicación de cada una de las unidades, una vez terminada la, la, la construcción de la propiedad, no se considera que hay enajenación, a diferencia de los consorcios organizados como sociedades, ¿sí? Civiles o comerciales. Tenemos que distinguir ese caso en donde la sociedad sí actúa como empresa constructora y es un sujeto totalmente distinto de sus socios, y la adjudicación se considera venta. En el caso de los condominios indivisos, ¿sí? Los consorcios de condominios generados a través de lo que era la ley 13.512, régimen de propiedad horizontal, hoy artículos 1983 al 2036 del Código Civil y Comercial, en este caso el condominio indiviso no posee una personalidad distinta a la de sus componentes, la de sus condominios, con lo cual, cuando cada uno de los condominios recibe la propiedad, ¿sí? que ha sido construida, eso no se considera enajenación, ¿sí? No se considera enajenación. Con lo cual, la posterior venta, ¿sí? Que haga cada uno de los condóminos del inmueble que se le ha sido adjudicado, que ha sido adquirido, eventualmente ahí se evaluará si esta persona hizo obra sobre inmueble propio o no, ¿sí? Es decir, en el caso de los condominios indivisos, cuando la persona recibe la propiedad, no se considera que hubo una enajenación. Ahora sí, esta persona que recibe la propiedad luego la sale a vender, o tenemos que valorar ahí sí si efectivamente realizó una venta grabada, y si se cumple o no los requisitos del artículo 5. Recuerden cuando hablamos del artículo 5, si esta persona lo destinó a alquiler por un plazo mayor a 3 años, la venta no está grabada. Ahora, si
conformamos el condominio indiviso, hicimos la obra, me adjudicaron la obra, la parte que me correspondía a mí, y el otro día lo salgo a vender, quedará configurado el hecho imponible obra sobre inmueble propio. ¿Sí? Es importante hacer las dos distinciones. Y finalmente, para poder terminar con el tema, fue muy común en estos últimos años la construcción, ¿sí? De realizar actividades de obra sobre inmueble propio a través de la figura de los fideicomisos. El fideicomiso es un contrato en el cual intervienen diferentes sujetos, diferentes partes, ¿sí? Donde aparece un fiduciante que generalmente aporta ya sea dinero o propiedades, un terreno. Aparece un fiduciario quien administra todos estos bienes que son recibidos por el fiduciante. Fiduciario, este administrador es el fiduciario, ¿sí? En el ámbito de un fideicomiso. Fiduciario que administra, ¿sí? Todo este flujo de fondos, quien lleva a cabo las diferentes actividades entre las cuales podrá contratar a una empresa constructora para que lleve a cabo la construcción. Y finalmente, una vez que este fideicomiso construye la propiedad, termina adjudicando a los beneficiarios del fideicomiso las diferentes unidades o objetos del fideicomiso. En este caso, el fideicomiso claramente actúa como una empresa constructora, ¿sí? El fideicomiso se computará todos los créditos fiscales vinculados a la obra y tendrá que pagar IVA al momento de llevar a cabo la adjudicación de las propiedades a los diferentes beneficiarios de este fideicomiso, ¿sí? Claramente, entonces, el fideicomiso actúa como empresa constructora, es una unidad económica concebida a tal fin, ¿sí? Y ya son numerosos los antecedentes en los cuales la adjudicación que se hace de las propiedades se considera venta, se considera transferencia onerosa, y será aquí donde el fideicomiso actuará como empresa constructora y deberá pagar IVA al momento de llevar a cabo la adjudicación, la entrega de los bienes a los beneficiarios de este fideicomiso, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Damos por terminado lo que es este caso, este hecho imponible complejo. Es complejo por todos los vericuetos que tiene, vinculado a lo que es el hecho imponible, obra sobre inmueble propio.